Un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Luis Javier Garavito Torres y junto con mi compañero Jorge Alberto Márquez Herrán presentaremos nuestra ponencia denominada Ciencias Jurídicas, su enseñanza y aprendizaje mediante casos prácticos. El aprendizaje dentro de las ciencias jurídicas ha sido por esencia teórico, sobre todo en lo que respecta a los países en que su sistema jurídico codificado deriva de la familia neorromanista. Si bien la enseñanza y aprendizaje de las ciencias jurídicas mediante casos prácticos no es innovadora en aquellas naciones en que su familia jurídica es el common law, ya que su impartición de justicia se basa en precedentes, sí lo es para la educación jurídica en México. Las distinciones entre common law y el civil law se fundamentan en la variedad cultural y más en la forma que en el fondo. Nuestros alumnos de derecho deben egresar con bases prácticas, no solo teóricas. Deben aprender a identificar, argumentar y aplicar la ley a casos concretos. El propósito de esta investigación es identificar los métodos de enseñanza y aprendizaje en la ciencia jurídica mediante la aplicación de casos prácticos, para que los futuros abogados, aparte de la teoría, adquieran el conocimiento práctico del ejercicio de la profesión para facilitar su integración en el ámbito laboral. En complemento se agrega el desarrollo de un caso práctico, no jurisdiccional, sino de identificación y razonamiento en materia de contratos civiles. Si bien es cierto, en nuestras universidades existen diversas modalidades que tienen como propósito el ejercicio práctico de los estudiantes de la licenciatura en Derecho, tales como servicio social profesional, prácticas profesionales, ayudantías e incluso unidades de aprendizaje denominadas seminarios, que requieren de una acreditación obligatoria. Se considera necesaria la enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de casos prácticos en la impartición de materias teóricas para una mayor comprensión y preparación del alumnado. Con la enseñanza jurídica basada en casos prácticos, se pretende que el alumnado adquiera una mayor comprensión de las diversas áreas del derecho y, por tanto, una mejor preparación para el ejercicio de la profesión. Si bien el aspecto teórico es fundamental en la enseñanza de las ciencias jurídicas, es necesaria su aplicación práctica para su mejor entendimiento, a lo que la mayoría de los egresados del área jurídica se enfrentarán serán casos prácticos, casos reales, para lo cual deben estar preparados al desarrollar cómo implementar los conocimientos teóricos a lo empírico. En el proceso enseñanza-aprendizaje resalta que el docente planifica y ejecuta el acto didáctico, tomando en cuenta el contexto, las características de sus estudiantes y los aspectos inherentes a la enseñanza, tales como lo son objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación. Los estudiantes, por su parte, participan activamente en las acciones pedagógicas de acuerdo a sus procesos cognitivos, habilidades comunicativas y a las fases internas que les permiten desarrollar nuevos conocimientos. Por consiguiente, mantienen una relación recíproca que repercute en el trabajo en equipo, la disciplina y en el aprendizaje colaborativo. Para llegar a la enseñanza-aprendizaje mediante casos prácticos, es primeramente necesario conceptualizar el término método, que se identifica como el camino que conduce a una meta, a un fin, considerando que el vocablo proviene de las voces griegas meta, que significa hacia, más allá, y odos, que es el camino. Dentro de los métodos utilizados por el suscrito, se inicia con la parte teórica, dentro de la cual el docente prepara material didáctico para que el alumnado lo analice, lo que incluye lectura de artículos, revisión de videos, revisión de la legislación,
Esto con el propósito de que el alumnado se familiarice con la temática a desarrollarse en clase. Una vez que el alumnado revisó el material didáctico, se procede con la aplicación del método expositivo, también denominado lección magistral, con el propósito de transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el alumno, para abrir un segmento de retroalimentación para captación y resolución de dudas e interpretación de diversas normas analizadas, fundamentado todo esto en ejemplos prácticos. El siguiente paso consiste en la exposición de casos prácticos, con el propósito de cuestionar a los alumnos sobre cómo asesorar a un cliente en base a los hechos que les fueron proporcionados. Consiste en proporcionar una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta manera se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. Los casos que se presenten deben ser auténticos, de situación urgente, con orientación pedagógica y contener una situación completa. El modelo que se pretende enseñar es el de aplicar principios y normas legales establecidos a casos particulares, de forma que el alumnado ejercite la selección y aplicación de los principios adecuados a cada situación. Se pretende desarrollar un pensamiento deductivo a través de la atención preferente a la norma, a las referencias objetivas, y se procura que se encuentre la respuesta correcta a la situación planteada. Por tal motivo, pasamos a un ejemplo de caso práctico que aplicamos a nuestro alumnado que cursa la unidad de aprendizaje denominada Contratos Civiles dentro de la licenciatura en Derecho. Para efectos de esta ponencia, las preguntas contienen las respuestas correspondientes con el propósito de agilizar su explicación. Entonces, como caso práctico de contratos civiles, tenemos que Juan y Luis, con fecha 10 de octubre de 2022, celebran un contrato mediante el cual Juan le traslada el uso de una cosa no fungible a Luis, la cual deberá restituir a Juan a los 5 años siguientes a la celebración del contrato. Al ser muy amigos, Juan exenta a Luis del pago de contraprestación por el uso del bien inmueble del 10 de octubre de 2022 al 9 de octubre de 2023. Esto es, Luis empezará a pagar por el uso de la casa habitación a partir del 10 de octubre de 2023, una cantidad mensual por la cantidad de $1,500. Ahora pasamos a las preguntas. Las primeras dos preguntas versan sobre el tipo de contrato que aplica según los hechos proporcionados. Nos vamos a la respuesta a la primera de ellas, que se refiere a que la respuesta debe ser comodato. El primer año por el que se le otorga el uso a Luis se trata de un contrato de espacio en blanco. El alumno debe establecer que se trata de un comodato en términos del artículo 2371 del Código Civil para el estado de Baja California. Se trata de un contrato de comodato, ya que, como se establece en el contrato, Luis gozará de manera gratuita del uso de la casa habitación del 10 de octubre al 9 de octubre del 2023, para lo que se debe además establecer el tipo de contrato, fundamentar la respuesta, que en este caso se trata del artículo 2371. Ahora, en cuanto a la siguiente pregunta, que también trata de que el alumnado
identifique el tipo de contrato que se lleva a cabo después del primer año de celebrado el contrato, es que Luis empieza a pagar renta, ¿sí? Es el cambio de situación. Por lo que debe establecerse, o el contrato aplicable por el uso del inmueble es un contrato de arrendamiento. Igual, el alumno debe establecer el fundamento legal que trata del artículo 2272. Con las dos preguntas apenas referidas, se incita al alumno a determinar qué contrato aplicará respecto de un mismo bien inmueble bajo distintas circunstancias, para lo que el alumnado debe atender a la clasificación de los contratos para resolver el ejercicio práctico. Adicionalmente, el alumnado desarrolla la práctica de la revisión, identificación y fundamentación respecto de cada hipótesis planteada. Ahora, el pago de la renta. En lo que respecta a la moneda en que se debe cubrir la renta cuando se trate de arrendamiento de casa-habitación, el artículo 2273 establece que si se pactó en dólares, la misma deberá ser cubierta en pesos, al tipo de cambio de la fecha en que celebró el contrato, que para nuestro caso sería el tipo de cambio de fecha 10 de octubre de 2022, para lo cual el alumnado debe seleccionar esa opción y establecer el fundamento legal. Con esta pregunta se pretende que el alumnado identifique la situación que aplica al caso concreto, ya que de tratarse de inmuebles de uso comercial o industrial, la renta podrá pagarse en pesos, pero al tipo de cambio en que se realice cada pago correspondiente, por lo que se debe identificar la situación en la ley y fundamentar su respuesta. Parecerá una pregunta muy sencilla, ya que se proporciona el fundamento legal en el que se establece que para subarrendar un bien se requiere de autorización expresa por parte del arrendador. Sin embargo, los estudiantes se distraen del caso planteado en el sentido de que en el primer año de vigencia del contrato no existe arrendamiento, sino comodato. En consecuencia, no puede existir subarrendamiento si no existe arrendamiento. Por tanto, la respuesta debe darse en sentido negativo. Con esta pregunta se pretende que el alumnado no pierda de vista los hechos del caso práctico por un supuesto decir. El artículo 2357 establece un listado de causas por las cuales el arrendamiento puede terminar. Que la primera tarea que se genera al alumnado es identificar el artículo, ¿sí? La segunda de ellas es que el alumnado deberá recordar la explicación teórica que se le dio en clase respecto en qué consiste cada una de esas causas de terminación. Y así, por tanto, debe seleccionar la respuesta correcta, que en este caso es la opción C, confusión. Y a su vez, debe proporcionar el fundamento legal. En conclusión, vemos necesaria la incorporación del método de casos en la didáctica jurídica, con el afán de que los alumnos adquieran y desarrollen un análisis más razonado de la teoría, ya que se genera una mayor comprensión de lo teórico en base a la simulación empírica. Por su atención, muchas gracias.